Gloria al Señor. Primera de los Corintios 3, 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Diga, templo de Dios. Diga, morada de Dios. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Digan conmigo, somos templo de Dios. Diga, morada de Dios en el Espíritu. Diga, santo. Aleluya. Tomen asiento, tenga la amabilidad. Realmente Dios nos ha dado el privilegio el día de hoy de retomar una serie que hacía un tiempo no habíamos tocado y tiene que ver con la neumatología. ¿Qué es eso? Significa doctrina del Espíritu Santo. Neumatología es la doctrina del Espíritu Santo. Y hemos venido abordando durante varios meses, un muy buen tiempo, lo correspondiente a esta doctrina. Y como sabemos, una doctrina precisamente es profunda, es amplia, es completa. Y esto lleva a que podamos abordar bastante tiempo cada una de las doctrinas. Hemos hablado de 9 símbolos del Espíritu Santo, las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre los 9 dones sobrenaturales, los 9 dones sobrenaturales del Espíritu. Y hemos venido abordando también algo referente a lo que se llaman los 9 pecados contra el Espíritu Santo. Los 9 pecados contra el Espíritu. De ellos hemos abordado ya 6 y hoy el Señor ha puesto en mi corazón el regresar a uno de ellos y estoy seguro, y realmente vamos a introducirnos en este, se llama el terrible pecado de atentar contra el templo del Espíritu. El terrible pecado de atentar contra el templo del Espíritu. Cada uno de los pecados anteriores tienen una particularidad. Habíamos mencionado que el primero, que es burlarse contra el Espíritu, es un pecado chocante. También hemos hablado de 2 absurdos pecados contra el Espíritu, como es mentir y tentar al Espíritu Santo. Hemos hablado también sobre algo a lo que le llamamos el increíble pecado de resistir al Espíritu. También hablamos sobre el lamentable pecado de contristar al Espíritu. Y en la última ocasión, el mensaje 24 de esa serie se tituló El trágico pecado de apagar al Espíritu. Hoy, con la ayuda de nuestro Dios, vamos a el mensaje número 25 de esta serie sobre la doctrina del Espíritu Santo, y nos restarían 2 más de estos pecados contra el Espíritu. Pero este que voy a abordar con la ayuda de nuestro Dios el día de hoy es uno que nos va a dejar unas profundas reflexiones, un tremendo desafío espiritual, porque normalmente cuando se habla de los pecados contra el Espíritu, se suele hacer alusión a los que atentan directamente contra la obra del Espíritu o contra el mismo Espíritu Santo como tal. Pero ahora vamos a hablar acerca de uno que tiene que ver con atentar contra el templo del Espíritu, y a la luz del pasaje bíblico que hemos leído, que está en 1 Corintios 3, 16 al 17, allí se nos hace unas afirmaciones muy tremendas y ya estaremos mirando eso. Ahora, también a modo de repaso, les había mencionado que cada uno de los pecados contra el Espíritu Santo tienen una característica o tienen una particularidad, y lo habíamos subdividido, digámoslo así, en algunos grupos en particular. Por ejemplo, cuando se hablaba del pecado de burlarse contra el Espíritu, es un pecado que no lo cometen todos realmente, sino primordialmente los inconversos, incrédulos, indoctos e irredentos. Luego habíamos hablado de mentir al Espíritu, tentar al Espíritu, resistir al Espíritu. Estos 3 son practicados por gente conocedora, es decir, que ya tienen un conocimiento, no son indoctos, no son inconversos, ya son gente que tiene por lo menos un conocimiento, pero aún así cometen estos terribles pecados. Y los que estamos hablando, desde contristar al Espíritu, apagar al Espíritu y ahora atentar contra el templo del Espíritu,
tiene una particularidad, y es que son cometidos por conversos, es decir, no por indoctos, no por simples conocedores, sino por gente ya convertida o gente que ya ha tenido incluso, y es lo que vamos a hacer alusión hoy, el nuevo nacimiento, es decir, gente que ya pasó por las aguas del bautismo, gente que ya pasó por el bautismo del Espíritu Santo, gente que ha tenido hasta la experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y obviamente esta persona ya es conocedora y tiene una responsabilidad mayor, porque definitivamente cuando uno habla de la doctrina que se llama la soteriología, que es la salvación, Dios tiene normas muy particulares referente a esa doctrina, pero también cuando uno habla acerca de la amartiología, que es la doctrina del pecado, también hay aspectos muy particulares, y uno de ellos es el hecho de que dependiendo del nivel de conocimiento que cada quien tenga, de conciencia de lo que alguien tenga, el pecado va a ser mayormente castigado. En otras palabras, aunque hay muchos que dicen pecado es pecado, todo es igual, realmente a la luz de la Biblia, cuando uno lo analiza a profundidad, el tema de la categorización del pecado es un asunto muy serio. Por ejemplo, yo les voy a hablar ahora, al final del último, un pecado que es imperdonable, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que alguien dice pecado es pecado, todo es igual, realmente no tiene un conocimiento sólido de lo que es la doctrina del pecado. Y este pecado, llamado el terrible pecado de atentar contra el templo del Espíritu, es un pecado que tiene que ver con gente conversa, es decir, como el texto que leíamos y que mi hermana también nos ayudó a leer, 1 Corintios 3, 16 al 17, hay una pregunta, y es una pregunta confrontativa, es una pregunta reflexiva, pero también es una pregunta exhortativa, de advertencia, y a la vez tiene ánimo allí implícito, porque dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Dice el apóstol Pablo a los hermanos de las iglesias en Corinto, y dice la iglesia en Corinto, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Lo que está diciendo allí el texto sagrado es que debemos ser conscientes de quiénes somos después del nuevo nacimiento y después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Somos gente que pasa a ser criatura transformada en hijo de Dios, pero que ahora además es templo del bendito Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos se alaban a Dios por eso? Y eso es lo que les decía a ustedes, que la pregunta puede tener muchas connotaciones allí, y una de ellas es ánimo, advertencia, ánimo en el sentido de recuerden quiénes son. No son cualquier vaso o cualquier caneca donde el enemigo pueda lanzar su basura, sino que son el templo, el vaso de misericordia y el templo del Espíritu. Y además el Espíritu, no cualquier espíritu, porque sí, yo sé que antes de Cristo una persona sin Cristo puede ser hasta guarida de demonios, pero ahora tú tienes el privilegio de ser llamado un templo del Espíritu donde Dios mora, aleluya. Y eso significa que tenemos el privilegio de tener el Espíritu más poderoso del universo en nosotros, aleluya, el Espíritu Santo de Dios. Pero si alguno, dice la Biblia, y ahí está, en palabras tan directas, es decir, él les dice, reflexionen, piensen, valoren, son exhortados, hagan una meditación profunda con esta pregunta. Recuerden que son templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pero luego dice, ya que ustedes son templo y morada de Dios, él dice, si alguno destruyere el templo de Dios, es decir, si alguno atenta contra ese cuerpo, contra esa persona, contra ese individuo, contra ese varón o mujer que es morada de Dios, que es templo del Espíritu, la Biblia dice una sentencia muy seria: Dios le destruirá a él. Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros,
es intocable, dicho de otra forma, santo es, ha sido separado para ser santificado. En ese sentido vamos a tener que entender primero este séptimo pecado, que es pecar contra el templo del Espíritu Santo. Para poder entender algo, una de las mejores maneras es con base en preguntas sencillas, bien formuladas y por supuesto con respuestas directas hacia esas preguntas. Si vamos a hablar acerca del pecado de atentar contra el templo del Espíritu que somos nosotros, la pregunta es: ¿qué significa, número uno, a la luz de la Biblia, ser templo del Espíritu Santo? Bueno, para entender esto debemos conocer básicamente qué es el templo en la Biblia. En otras palabras, conocer primero la literalidad para luego entender la parte aplicacional o el aplicativo de ese asunto. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Primero en el libro de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 11, relata el autor allí que esa casa, ese lugar, ese templo era conocido literalmente como una casa de Jehová o también como un santuario. Ahora, la idea o la noción de la que habla Pablo allí con ese asunto de el templo está conectada con el conocimiento al cual ellos, tanto como judíos y ahora como cristianos, estaban relacionados. Y era el hecho de saber que había un lugar llamado templo, que era un santuario y que era la casa de Jehová. Pero ahora, en el nuevo pacto, Dios ha elegido habitar dentro de sus hijos. Y esto es algo que es, además de ser maravilloso, y es una experiencia que, si usted la analiza bien a la luz del nuevo pacto, antes de la muerte de Cristo, antes del acto máximo de redención de Cristo en la cruz del Calvario, cuando usted lee el Antiguo Testamento, había muchos ungidos, entre ellos profetas, sacerdotes, de manera muy simbólicas, a veces con el aceite de la unción, pero muchos de ellos, cuando usted lee detenidamente, ellos mencionan o dicen cosas y dicen palabras como que el Espíritu vino sobre él, o el Espíritu vino sobre mí. Y amados hermanos, hay una enorme diferencia entre decir que el Espíritu está sobre nosotros a decir que el Espíritu está en nosotros. Y lo que hace diferente el antiguo pacto del nuevo pacto es que en el antiguo pacto aún los más ungidos no tenían el privilegio que usted y yo sí tenemos, y es de ser casa, de ser templo, de ser morada de Dios en el Espíritu. Es decir, Dios ha elegido, ha decidido después del nuevo pacto, es decir, después de ese consumado después del nacimiento de la iglesia en el Pentecostés, Él ha elegido habitar dentro, pero no de cualquiera, dentro de sus hijos. Y esto es por medio de su Espíritu Santo. ¿Habrá alguno que puede aplaudir la gloria de Dios y decir: Señor, gracias por permitirme nacer en este tiempo? Gloria a Dios. Aleluya. Ahora bien, un texto bíblico clave para que podamos entender esto es Juan capítulo 14, texto 17. El versículo 17 dice: el Espíritu con mayúscula. Recuerden que en la Biblia, cuando usted lea, usted va a encontrar espíritu con mayúscula o con minúscula. Cuando se habla de minúscula, puede ser el espíritu del hombre, puede ser el espíritu de un demonio o hasta un espíritu angélico. Pero cuando se habla con mayúscula, se está hablando del espíritu con mayúscula, que es el Espíritu de Dios. Y es interesante que ahí el Señor Jesús se revela como quien es Él, porque él está hablando de sí mismo. Jesús está ahí en Juan 14 diciendo: el Espíritu con mayúscula, de verdad. Ahí, si ven, la palabra espíritu comienza con una letra mayúscula. Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. Escucha eso: porque no le ve ni le conoce. Y esto es llamativo porque se entiende que un espíritu no se puede ver por definición, por naturaleza. Pero cuando Cristo se manifestó en carne, Él es la imagen del Espíritu invisible. Él es la imagen de la sustancia misma de Dios. Él es Dios hecho visible. De manera que cuando Él dice, el mundo no le ve ni le conoce. Pero mire lo que dice: pero vosotros
le conocéis. Pero note la promesa tan magnífica, magnánime. Dice, porque mora con vosotros y estará, dígalo fuerte ahí, en vosotros. Y hay una enorme diferencia en decir, muchachos, discípulos, estoy con ustedes, pero ahora en un tiempo estaré en ustedes. Y esa es la razón, mis amados hermanos, por la cual usted y yo debemos entender este asunto de ser el templo. Y es que Él ya no solamente está con nosotros, sino que ahora, si tú has recibido el bautismo bendito del Espíritu Santo de Dios, ahora Él está en nosotros. Habrá alguien que pueda decir, Señor, gracias por permitirme tan grande privilegio de participar de tu naturaleza divina al recibir tu bautismo poderoso. Gloria a Dios. Ahora, en la época de la gracia, es decir, en la dispensación en la que vivimos o el tiempo en el que vivimos, la pregunta entonces es, ¿quiénes son templo? Bueno, todos los que han nacido de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Según Juan 3, 5 al 6, Efesios 1, 13. ¿Cómo es que se nace de nuevo? A través del bautismo en agua, correcto, en el único nombre en el cual hay perdón de pecados, y es el nombre del Señor Jesucristo. Y también del bautismo del Espíritu Santo, porque la Biblia es clara en decir que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede dos cosas, ni ver ni entrar en el reino de Dios. Pero cuando nosotros hablamos, amados hermanos, hoy de quiénes son el templo, son todos los nacidos de nuevo. Mi pregunta es, ¿cuántos nacidos de nuevo hay aquí en esta noche? ¿Cuántas nacidas de nuevo hay aquí en esta noche? Nacidos del agua por la palabra y por el bautismo y del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. En ese sentido, el templo no es un edificio en el tiempo de la gracia, sino el cuerpo mismo y la vida del creyente. Si usted lee con detenimiento, mejor, 1 Corintios 6, 19 al 20, usted va a encontrar algo muy interesante allí. Y yo quiero que por favor se pueda dirigir a ese pasaje, primera a los Corintios, en el capítulo número 6, versículos 19 al 20, donde la Biblia dice de manera muy taxativa, muy directa, muy clara, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, oiga eso, ante la pregunta, ¿y quién es el templo del Espíritu hoy en día? Bueno, el cuerpo y la vida misma de los nacidos de nuevo. Pero mire lo que dice, o ignoráis que vuestro cuerpo, amado hermano, amada hermana, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Aleluya, se cumple la palabra que dice estará en vosotros, el cual está en vosotros, el cual, oiga eso, tenéis de Dios y que no sois vuestros. En otras palabras, cuando tú y yo tenemos el bautismo del Espíritu y hemos recibido el nuevo nacimiento, tú tienes una particularidad, entender que efectivamente ningún ser humano es digamos, su cuerpo en realidad es su propiedad, realmente no es su propiedad. Pero cuando se habla de una persona sellada con el bautismo del Espíritu Santo, él tiene un asunto, un aditamento, tiene algo mayor, y es que además de decir soy de Cristo, soy de Dios porque Él me creó o Él me hizo, no solamente es eso, sino que eres de Cristo o eres de Dios porque Él te redimió, y eso es algo superior. Él te compró y además de redimirte, Él te selló con el poder de su Espíritu Santo. Y esto es interesante porque dice, no sois vuestros. En otras palabras, Él pagó con su sangre y selló esa propiedad con el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. En la antigüedad a los esclavos los sellaban, a una de las propiedades las sellaban, pero tenemos el sello más poderoso sobre nuestra vida, y es el sello del Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir a Cristo el Señor este día? Pero el texto siguiente, versículo 20, dice, porque habéis sido, oiga eso, comprados por precio, redimidos por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo
y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, tenemos que entender el día de hoy que el templo del Espíritu es nuestro cuerpo mismo, porque hay algunos que piensan, no, el asunto espiritual solo toca el alma y el espíritu. Pero cuando tú vas a la Biblia y la analizas bien, debes entender que Cristo, y esto es importante, Cristo no solo pagó por nuestra alma y por nuestro espíritu, Él también pagó por nuestro cuerpo. Por eso es que en Cristo hay sanidad para el cuerpo, sanidad para el alma y sanidad para el espíritu. Hay también redención para el cuerpo, redención para el alma y redención para el espíritu. Por eso la resurrección es que este cuerpo será transformado, será resucitado, será glorificado. Y en ese sentido, mis amados hermanos, Dios nos ha dado el privilegio de pasar a ser no un edificio físico, pero un edificio espiritual que ahora es llamado el templo del Espíritu Santo de Dios. Por eso dice, glorificad entonces, si eres consciente de eso, glorifica a Dios en tu cuerpo y en tu parte espiritual también. Efesios capítulo 2, versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado, texto capítulo 2, 21 al 22 de Efesios, va creciendo para ser un templo santo. ¿Para quién? En el Señor. Un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados, oiga eso, para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, esto es algo elemental, algo elemental. Debemos entender que lamentablemente muchos conversos, muchos nacidos de nuevo, dejan de valorar, pero también de entender y reflexionar profundamente en esto de que son templo, en esto de que el Señor no pagó solo por tu alma y por tu espíritu, en esto de que Él también pagó por tu cuerpo, en esto de que tu cuerpo debe ser templo santo en el Señor, en esto de que aún tu cuerpo es la morada de Dios en el Espíritu. Por eso es que cuando el Espíritu nos toca, no lo hace en un asunto meramente espiritual, pero también toca nuestra parte física. Por eso es que el salmista, los de hijo de Coré del capítulo 84 decían, en mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, porque cuando tú alabas a Dios debes hacerlo en cuerpo, en alma y en espíritu también. Cuando tú vives para Dios debes hacerlo en cuerpo, en alma y en espíritu también. ¿Cuántos dicen amén ahí? Gloria a Dios. Ahora, muchos lamentablemente, al dejar de entender esta revelación de que una vez bautizado, una vez nacido de nuevo, una vez conocedor y converso, una vez pasado a ser un redimido, una vez que has tenido la experiencia con el Espíritu de Dios, allí tú te haces muy responsable de la manera como trates tu cuerpo también. Esto es lo que lamentablemente hace, es decir, el hecho de que muchos no valoren o no reflexionen en esto, hace que mucha gente se vuelva presa fácil del pecado de atentar contra el templo del Espíritu. En otras palabras, hay dos preguntas sencillas que quiero hacerlo hoy. Y esta es una pregunta para todos, introspectiva. ¿Vivimos conscientes de que somos la morada de Dios? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso seriamente? Es decir, tú vives entendiendo que tú eres la morada de Dios. Segundo, ¿cómo puede cambiar a una persona su forma de vivir, hasta de usar su propio cuerpo, si reconoce esa bendita revelación de que lleva la misma presencia de Dios impregnada en todo su ser?
¿Qué es lo que hace que mucha gente, aún llamados conocedores y bautizados y llenos y que han recibido hasta el Espíritu Santo, pero que no viven acorde con esa revelación, que ellos no le estén dando buen uso a su templo, no le estén dando buen cuidado a su templo? El hecho de que han perdido esa revelación. Y escuchen esto: atentar, literalmente, en el idioma original tiene un significado tremendo, pero se resume como destruir el templo, se resume como profanar el cuerpo, se resume como contaminar el cuerpo. La palabra griega usada para destruir ahí en 1 Corintios 3:17 es la palabra pheteiro, así, pheteiro. Esa palabra, 1 Corintios 3:17, puede traducirse como corromper, estropear, viciar y arruinar. Oiga eso. ¿Qué quiere decir entonces? Que aquella persona que atenta contra el templo está corrompiendo, estropeando, viciando, arruinando, contaminando, profanando, destruyendo su propio cuerpo. Y también implica descomponer moralmente debido a la influencia corruptora del pecado. En otras palabras, el atentar contra el templo del Espíritu, Dios mismo se lo toma tan en serio, porque es ese templo redimido, ese templo comprado, ese templo que a Él le costó sangre, a ese templo que a Él le costó proceso de dolor, de sacrificio, ese templo de su amada, de su amado, de su redimida, de su redimido. Y cuando alguien atenta contra ese cuerpo, no solamente, y aquí, aunque también tendría una aplicación, pero aquí está hablando más desde adentro, es decir, el atentar no desde afuera, porque sí, también Dios va a juzgar a aquellos que han martirizado a sus santos, han quebrantado a sus santos, han destrozado a sus santos, han hecho pedazos a sus santos físicamente. Yo les estaba contando y me di a la tarea de hacer un listado de palabra por palabra de ese libro que se llama el libro de los mártires, donde describe cómo mataban a los santos, y definitivamente son formas cada vez más horrorosas. Se habla de que algunos literalmente, y el autor utiliza estas palabras, los descerebraban con batazos, a otros les sacaban, los destripaban, esas son las palabras que él usa allí, y ponían maíz allí en el vientre y les soltaban los cerdos para que vengan y se devoren todo el cuerpo de los cristianos. A otros de ellos los amarraban en las colas de toros y los pullaban para que luego sean sueltos por escaleras y se vayan haciendo pedazos. Es decir, eso Dios no lo dejará impune. Todos los santos de Cristo que han sido martirizados no quedarán impunes. Muchos se encontraban sus cuerpos y no se encontraban sus cabezas. ¿Por qué? Porque habían sido decapitados, desmembrados. Algunos los hacían tantos pedazos que ya no se podía encontrar el cuerpo completo de esa persona. Pero hay un Dios al cual nada se le sale de control ni de las manos, un Dios que es justo, y sabemos que la muerte para el Hijo de Dios no es una derrota, es una victoria. Ellos podían gritar como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Y Dios va a llamar a cuentas. Tengo una enseñanza para mañana donde brevemente, porque es imposible hacerlo, pero brevemente tengo que explicar un poco acerca de lo que es los libros de los que habla en el gran trono blanco, y ese libro de la vida, y en qué consiste esos libros del gran trono blanco, del juicio final. Y ahí dice literalmente que serán juzgados por sus obras, y también van a ser juzgados los secretos de los mismos hombres. Pero amado hermano, aparte de todo lo que puedan hacer externamente, se ha conocido el caso de misioneras y misioneros que por llevar el evangelio a ciertas zonas del mundo han sido, oiga bien, escuche esto, misioneras han sido violadas por bandas, no uno, muchas personas, por llevar este bendito evangelio. Algunas y algunos hombres de Dios también han muerto en medio de todo ese proceso. Pero amados, Dios no se va a quedar con nada de eso. Pero aquí yo quiero ir a dirigir tu atención a algo también terrible y que Dios se lo toma muy, muy en serio. Y es que no solamente Él va a juzgar al que atenta contra el cuerpo desde afuera,
sino aquel que atenta contra el cuerpo desde adentro, con su propia naturaleza baja. Vamos a ver, para que a usted le quede esto muy claro y decir, aquí no hay eufemismos, esto no es un asunto meramente alegórico y simbólico, esto es una literalidad. Vamos a observar cómo es que una persona puede atentar contra el templo del Espíritu por medio de la influencia corruptora del pecado. Hay unas formas que yo le he llamado lamentables, pero lamentablemente comunes, de atentar contra el templo del Espíritu. Yo quiero que por un momento cierre sus ojos y diga conmigo: yo soy el templo del Espíritu. Una de las formas más comunes y a la vez de las más devastadoras son los pecados sexuales. Los pecados sexuales literalmente, según la Biblia, atentan contra el cuerpo. Por eso es que 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así lo dice la Biblia, así lo dice la palabra de Dios. Es decir, la principal forma como lamentablemente Satanás quiere, puede, y el mundo y la carne han hecho estragos con el cristiano redimido, porque aquí yo no estoy, mire que ya no estoy hablando de irredento, estoy hablando de redimido, no estoy hablando de indocto, estoy hablando de conocedor, estoy hablando de alguien que ya pasó por el proceso. Pero no te olvides que la guerra del cristiano no para, sino hasta que estemos en la patria celestial. Algunos lamentablemente bajan la guardia y llegan a pensar: ya tengo título, ya tengo experiencia, ya tengo años. No, esto no es de título, ni de experiencia, ni de años. Esto es de dependencia total del Espíritu Santo de Dios. La dependencia total del Espíritu te dará poder para vencer los pecados sexuales que le hacen tanto daño al cuerpo. Uno de ellos, la fornicación. La mayoría de las personas que han estado en las cosas de Dios muy alto y luego han llegado a perder el horizonte. La Biblia dice: fornicación y vino nublan el juicio. Los hace portarse como brutos, los hace portarse como una persona desorientadas, como enajenados mentalmente. En segundo lugar, la pornografía. ¿Cuánto daño ha hecho la pornografía? Se dice que lamentablemente, tristemente, la pornografía es la causante de mayores daños en el área sexual de todas las personas, pero eso lastimosamente también incluye a cristianos, cristianas, parejas que se han visto afectadas de manera directa o indirecta por la pornografía. Es decir, parejas que tal vez tú no miras pornografía, pero si tu pareja lo mira, esa persona te transmite el espíritu malo que ha recibido de eso. Y además, algunos quieren llevar prácticas desorientadas, desorganizadas, animales a la relación matrimonial. Y la Biblia es clara en decir: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. El adulterio, cuánto daño ha hecho, cuánta gente de Dios ha caído bajo por causa del adulterio. Las inmoralidades de todo tipo, personas que hoy en día están cayendo en pecados antinatura. Y esa gente, muchos de ellos fueron bautizados, muchos de ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero ahora han practicado el homosexualismo, el sodomismo, el bestialismo, el animalismo y la zoofilia. En otras palabras, todo tipo de aberración, todo tipo de perversión. Porque cuando el hombre deja de ser gobernado por la influencia más pura, más santa y más preciosa que hay, que es la del Espíritu Santo de Dios, amado, puede llegar a ser gobernado por la influencia más sucia, más oscura y más contaminada que hay, que es la influencia de la carne del ser humano.
Por eso necesitamos hoy amar al Espíritu Santo de Dios, porque cuanto más lo amemos, más le obedeceremos. No es de palabra, no es de dicho, sino de hecho. Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Y si quisiera extenderme más, las maldiciones generacionales tienen su puerta abierta a los pecados sexuales. Y eso no solo daña los cuerpos de los de ahora, sino puede llegar a afectar a posteriores generaciones. ¿Y qué decir de las adicciones, de las drogas, del alcohol, de la glotonería? Personas que Dios les dio un cuerpo, que su cuerpo fue lavado por la sangre de Jesucristo, que Dios les limpió, literalmente les desintoxicó, literalmente les quitó el veneno de las drogas, les quitó el veneno del alcohol, también la misma glotonería, la gula. Hay cristianos que no entienden que Dios nos ha dado un cuerpo, y este cuerpo no es solamente como algunos piensan desde una visión extraña, que el cuerpo al fin se va a convertir polvo. No, no, no. Dios ama también tu cuerpo. Él te ama completito. Él te ama en cuerpo. Él te ama en alma. Él te ama en espíritu. Valora, cuida tu cuerpo. Hay gente que por medio del cigarrillo, de la droga, del alcohol, de la glotonería, se están haciendo pedazos en vida. Y no estoy hablando de no conocedores, también estoy hablando de conocedores. Un pecado que no tiene perdón se llama el suicidio, la autolesión. Es el autoquitarse la vida, es el quitarse la vida a sí mismo. El cuerpo es sagrado y no es nuestro. Y aunque hoy en día hay una teología diabólica, le diría yo, que dice que si un cristiano se suicida, de todas maneras Dios le salva. No, Señor, porque esa persona está autolesionando mortalmente, está destruyendo de muerte el cuerpo. Y la Biblia es clara en decir que si alguien destruye el cuerpo, el templo, Dios le destruirá a él. Los pecados mentales o emocionales, el odio, el resentimiento, el orgullo, la envidia, pueden llegar a afectar también tu cuerpo, porque estamos interconectados. Y cuando tú toleras pecados emocionales, mentales, sentimientos profundos, negativos, odio, resentimiento, orgullo, envidia, finalmente va a terminar carcomiendo tu propio cuerpo. Cuando hablaba alguna vez en un programa de intercesores poderosos, hablaba sobre eso, de que una de las claves para orar por sanidad es orar primero para que esa persona sea libre de las ataduras del alma que esa persona tiene, que esa persona pueda perdonar, que esa persona pueda renunciar al odio, al resentimiento, al orgullo, a la envidia, a cosas del alma que afectan su cuerpo. La falta de cuidado físico, emocional y espiritual también se consideran dentro de esto. Es decir, la negligencia total del bienestar del cuerpo, del alma y del espíritu finalmente hacen parte de las maneras como muchos tristemente atentan contra su cuerpo. Les ponía un ejemplo. Uno de los estudios que se hizo y lo hicieron algunos médicos cristianos fue que cuando ocurrió el 2020, la famosa cuarentena, la pandemia y todo lo demás, lamentablemente, y esto es un llamado de atención para todos, incluido para quien les habla, lamentablemente, la mayoría de los pastores y de evangelistas y profetas de Dios y apóstoles y ungidos de Dios, pueden ser muy ungidos, pero la mayoría de los que pasaban por esa enfermedad terminaban muertos. La mayoría de los hermanos pasaban por esa enfermedad y terminaban muertos. La pregunta es ¿por qué? Porque si hay un pueblo descuidado con el cuidado de su templo, son los cristianos. Si hay gente descuidada absoluta, hay gente muy preocupada por el alma, algunos, otros más o menos preocupados por el espíritu, pero casi nada por el asunto del alma. Escuchaba un médico en esa ocasión cristiano que decía que cuando hicieron el estudio se aterraron por ver que los cristianos tenían tan bajas defensas, tenían tantos problemas físicos, porque no porque simplemente porque así es su genética o por un asunto así por el estilo, no, simplemente porque son descuidados de algo que para Dios es sagrado y es su cuerpo.
Hemos oído el testimonio de grandes hombres de Dios, yo digo grandes entre comillas, de esos hombres de Dios relevantes, de esos hombres de Dios reconocidos que algunas veces le decían, hermano, ministro, siervo, sierva de Dios, lo necesitamos más tiempo, cuídese, aliméntese bien, procure descansar mejor, procure alimentarse mejor. Y ellos decían, no, mi descanso está en el cielo, mi descanso está en la patria. Y muchos de ellos terminaron muriendo antes de tiempo, porque se deterioraron antes de una edad normal, porque no cuidaban su cuerpo. La gente cristiana muchas veces sin darse cuenta está atentando contra el cuerpo del Espíritu Santo, que es su propio cuerpo, el templo del Espíritu, que es su propio cuerpo, porque ni siquiera, yo escuché una pregunta que me dejó muy pensativo. Una vez iba en un bus viajando a predicar a cierto lugar y se subió un señor allí, de esos que venden productos, pero dijo una pregunta que me dejó pensativo. Decía, levante la mano todos los que llevan, comenzó de menos a más, 3 meses sin purgarse, sin limpiar su organismo, ¿no? Desparasitarse, y empezaron a levantar uno que otro. Y cuando fue subiendo, la mayoría, cuando era de 2 años, 1 año, 3 años. Y efectivamente, a veces nosotros somos tan descuidados. Y amados hermanos, si Dios te dio ese cuerpo, es para que tú valores tu cuerpo, para que tú cuides tu cuerpo. Si hay un lugar donde enseñamos a hacer un cuidado integral, es en la casa del Señor, es en el lugar de adoración. Tu cuerpo fue redimido y tú eres el mayordomo de tu cuerpo. Tu cuerpo fue comprado por Cristo y tú eres responsable por cuidar también tu cuerpo. Un ejemplo lamentable de un hombre totalmente descuidado con su cuerpo fue Sansón. Sí, era muy fuerte, pero usó su cuerpo para todo lo malo. Usó su cuerpo para desgastarse físicamente con mujeres, para pecar. Lo terminó debilitando al punto que quedó ciego, reveló el secreto, luego quedó ciego y además esclavo. Jueces 16. Y él es el ejemplo de un hombre fuerte pero débil, porque no había cuidado toda su integralidad. El llamado de Dios por medio de este mensaje, iglesia, es para que reflexionemos profundamente en esto. Estamos algunos cometiendo actos que contaminan nuestro cuerpo o nuestra vida espiritual, porque comencé con la parte de los pecados más comunes, y generalmente hay gente que puede decir, y gloria a Dios, y qué bueno, y que siga siendo así, pero muchos pueden decir, gracias a Dios, yo no tengo adulterio, no tengo fornicación, yo con eso nada que ver de pecado, no tengo alcoholismo, no tengo drogadicción, no tengo nada de eso, pero eres una persona negligente con el cuidado de tu cuerpo. Ah, sí, no, gracias a Dios, y sigue así, que no seas víctima de los primeros, pero tampoco descuides este cuerpo, que además es transitorio, es pasajero, pero debemos cuidarlo bien. Hay hábitos que debemos dejar porque están dañando nuestra relación con Dios. ¿Saben algo? He escuchado y he conocido en los diferentes estudios que cuando una persona empieza a descuidar incluso su cuerpo, miren que el ayuno bien llevado es sanador porque puede traerte ayuda, hay beneficios aún físicos del ayuno bien llevado, pero cuando una persona ya no tiene tiempo, es decir, cuando su cuerpo está siendo sobrecargado, está siendo sobresaturado, exigido más allá de lo que puede resistir, llega un momento donde ni siquiera puedes tener una sana relación con Dios. Hay gente que dice, no sé por qué, será el diablo, será los demonios, que yo me arrodillo y empiezo a dormir. No, muchas veces es que tú has perdido fuerzas físicas porque estás descuidando el buen alimento o el buen trato para tu cuerpo, el buen reposo para tu cuerpo. Amados hermanos, pareciera extraño que en medio de hablar del Espíritu Santo y uno termine hablando de esto, porque Dios valora nuestro cuerpo. Sí, yo sé que hay gente que dice, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, pero el Hijo de Dios ya debe ser consciente que ni siquiera es tu cuerpo, es el cuerpo de Dios, es el cuerpo del Espíritu, y tú y yo solo somos responsables de cuidar bien nuestro cuerpo. Los peligros y las consecuencias de este nefasto pecado, en palabras sencillas, son: número 1, cuando una persona cae en este pecado de atentar contra el templo del Espíritu. Número 1, y esto es terrible, suficientemente terrible, según la Biblia, no según este servidor, según la Biblia, cuando alguien destruye el templo del Espíritu, Dios
le destruirá a él. Este juicio implica castigo severo, implica disciplina divina en un nivel fuerte, incluso significa muerte y también condenación eterna. La palabra para juicio de Dios allí, que implica que Dios le destruirá, es curioso, pero la palabra griega para destruir que se usa para el que atenta contra el cuerpo es la misma palabra griega que se usa para la palabra que Dios destruirá a él. Es decir, Dios le pagará con la misma moneda. La ley del talión se aplica aquí. Es decir, un castigo de acuerdo al pecado cometido. En segundo lugar, voy a poner solo un ejemplo. ¿Será que usted en algún momento se ha puesto a pensar que de las enfermedades más terribles que existen son las enfermedades de transmisión sexual? Porque son los pecados más fuertes y además son de los pecados más cometidos. Y de las enfermedades más terribles que aparecen son precisamente de ese origen, de ese índole. En segundo lugar, cuando una persona atenta contra el templo del Espíritu, el Espíritu se entristece. Y esto es triste, es terrible. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Una de las cosas que pasa cuando el espíritu es contristado es que llegamos también a perder sensibilidad espiritual, y esa es una de las consecuencias más peligrosas, porque no hay nada más hermoso que una cristiana o un cristiano sensible a la voz de Dios, sensible al espíritu. Esa persona que puede percibir cuando Dios se agrada o se desagrada de algo, que le agrada a Dios o no le agrada. Pero cuando tú no cuidas el templo, también puedes llegar a contristar al espíritu, y automáticamente eso te lleva a perder sensibilidad espiritual. Pero necesitamos una generación que despierte en este día y diga: yo tengo que también cuidar mi templo, tengo que cuidar mi cuerpo. Hay gente que está en proceso de alimentación, de curación. Está bien, cuida tu cuerpo, eso es parte del deber. Dios te ha llamado a valorar este cuerpo precioso que Él te ha dado. Número 3, está el daño personal y espiritual. Una de las terribles cosas que pasan cuando se descuida y se atenta contra el cuerpo es que la persona se llena de culpa, de ansiedad, de vacío espiritual. Incluso se convierte en un epicentro de muchas enfermedades: pérdida de gozo, pérdida de paz, pérdida de eficacia en el servicio cristiano. Las personas que empiezan a sobresaturar sus cuerpos llegan a perder incluso la fluidez, hay personas que por esa razón, amados, yo les he dicho una y otra vez, se lo reitero en el nombre del Señor: si tú tienes un trabajo que te quita el tiempo de Dios y te quita el tiempo de tu familia, no es una bendición de Dios, porque te está sobrecargando y tú estás atentando contra tu propio cuerpo. Número 4, y esto es terrible: cuando una persona atenta contra el cuerpo, también está haciendo un mal testimonio al mundo. Esto es tremendo, porque hay muchos cristianos que tienen algunos problemas y que aquí no me daría el tiempo para hablar, pero que no están siendo testimonio al mundo, precisamente porque no cuidan sus cuerpos. En el mundo se han ido al extremo de la vanidad, se han ido al extremo del culto, casi como los griegos, a la belleza, a lo exterior. Pero también hay muchos cristianos descuidados, muchas cristianas descuidadas. Y recuerda que hasta con tu apariencia tú eres testimonio para otros. Yo sé que esto es delicado, pero es necesario. Pero además, si tú estás mal usando tu cuerpo, puede ser un mal testimonio para los demás. Es decir, el pecado del creyente desacredita el mensaje del evangelio. Recuerden que Mateo 5:13 dice que debemos ser sal, hasta el 16, y luz. Y eso significa que cuando la sal, dice, pierde su sabor o se desvanece, solamente dice no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y también la Biblia dice que cuando el cristiano no le alumbra su luz delante de los hombres, entonces la gente no podrá ver sus buenas obras y no podrá glorificar a su Padre que está en los cielos. Debemos aprender a hacer testimonio en todos los sentidos de la palabra. Es un balance, como hablábamos el martes en la clase.
Es decir, no te vuelvas vanidosa, porque hemos conocido gente que ha caído en el extremo de la vanidad, pero aprende a cuidar tu cuerpo. Tampoco te vuelvas metrosexual, como le pasa hoy a los hombres, pero tampoco te descuides en tu cuerpo. ¿Es claro? ¿Es claro? Vamos a ponernos de pie. Amados, piensa en esto. ¿Será que estás experimentando alguna de estas consecuencias mencionadas ahora? ¿Será que estás justificando algún pecado que te está destruyendo? ¿Cuál es el llamado final para esta noche, iglesia del Señor? Somos llamados a restaurar el templo del Espíritu. Es hermoso sentir la presencia de Dios. Es hermoso sentir la gracia de Dios. Es más, uno de los efectos de hablar en lenguas es que trae sanidad, trae salud al cuerpo. Es decir, Dios no solamente te hace hablar en lenguas para que tú digas qué gozo siento, sino que el efecto, científicamente han demostrado que el efecto que causa en el cerebro, dentro de la persona, y los químicos y las sustancias que se despliegan en el cuerpo mientras alguien habla en lenguas por el Espíritu, es un efecto de sanidad. Por eso es que la Biblia dice que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. No solo significa espiritualmente, sino que su cuerpo se restaura, se edifica, se regenera. Por eso, amados hermanos, aquí amamos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos amamos sentir el Espíritu de Dios? Vamos a ser guiados en esto sencillo el día de hoy, porque este es un mensaje reflexivo. Lo primero es arrepentir y confesarte. Es decir, Señor, no había pensado en la importancia de valorar, de cuidar mi cuerpo. Número 2, dedicar tu cuerpo a Dios. Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Oiga eso, y vuestros miembros a Dios, nuestro cuerpo, como instrumentos de justicia. Seas casado o seas soltero, entiende eso. Dios quiere que tu cuerpo sea santificado también para Él. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra cosa que te va a ser muy benéfica es renovar tu mente. Una de las cosas que más daño hace a los cristianos de hoy, aún físicamente, es la falta de mantener una mente transformada, una mente renovada, una mente liberada, una mente limpia. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y número 4, vivir en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si alguno está pasando alguna de estas situaciones, yo le animo el día de hoy, allí donde está, simplemente levante sus manos o incline su rostro, cierre sus ojos en un acto de reverencia ante Dios. Escuche esto: haz un examen honesto de tu vida, de tus hábitos. ¿Cómo estás tratando el cuerpo el templo del Espíritu, que es tu cuerpo? ¿Cómo lo estás tratando? ¿Qué hábitos tienes? Y es allí donde este servidor y todo debemos decirle: Señor, perdónanos. Porque muchas veces hemos pensado que el todo es lo espiritual y no podemos caer en ese desbalance. También debemos cuidar este cuerpo. Hay gente que después de que ha recibido una situación dura de enfermedad, dice: yo valoro mi salud y ahora añoro esos años cuando yo era joven, dicen algunos, y fui responsable, me trasnochaba, no me alimentaba bien, y es una persona que ahora recibe consecuencias en su cuerpo. Pero aún ellos tienen esperanza este día, porque yo creo que Dios puede hacer un milagro en este día también. Si estás pasando una situación física, una situación que sientes que no es normal,
Habla con un mentor espiritual, habla con este servidor si deseas hacerlo. Si quieres ayuda espiritual o emocional, algo que esté afectando tu cuerpo, Dios quiere liberar tu cuerpo, sanar tu alma, restaurar tu espíritu, para que tengas una vida plena de comunión con Dios, para que cuando ores puedas orar fluido y no ahí adormilado, para que cuando leas la palabra puedas orar y leerla en pasión, y cuando tú puedas leerla con pasión y con entrega, también puedas obedecerla. Señor y Dios, hoy te doy gracias. Quiero que ore conmigo allí donde está y le dé gracias por el privilegio de estar aquí. Un consejo simple: descansa, aliméntate bien, evita excesos, ora por otros para que Dios también les limpie, les sane y les renueve en su cuerpo. Padre celestial, aquí estamos. Señor, yo sé que hay muchos ministros, muchos pastores, muchos diáconos, muchos evangelistas, muchos maestros, muchos líderes, muchos intercesores que son tus hijos, Señor, que te aman. Y muchos de ellos han llegado hasta desgastar sus propios cuerpos, queriendo hacer una buena función, una buena misión. Y está bien cuando uno dice, es mejor desgastarse en las cosas de Dios. Pero Dios te quiere usar por mucho tiempo más. Dios te quiere llevar aún más allá. Y yo creo que Dios tiene planes para cada persona que está aquí en este día. Y si tú estás descuidándote, si tú estás siendo negligente aún con el trato de este templo, ya sea con pecados, ya sea con cosas malas mencionadas anteriormente o no mencionadas, pero que tú eres consciente de ellas, o ya sea que tu iglesia o amado hermano estás pasando alguna situación que está desbalanceando tu tiempo de sueño, tu tiempo de descanso, tu tiempo de sana alimentación, algo que te esté perturbando, algo que te esté quitando incluso la paz. Hoy ha llegado el día de reflexionar en esto. Declaramos para terminar este día, este mensaje, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, la palabra poderosa que dice que Dios, el Dios nuestro, es el mismo que santifica por completo todo nuestro ser. Hoy declaro en el nombre de Jesús una santificación del espíritu, del alma y del cuerpo. Hoy declaro que Dios quiere guardar irreprensible todo tu ser para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él no solamente se va a llevar tu espíritu redimido, tu alma transformada, sino tu cuerpo glorificado. Así que alguien puede decir a Dios: mientras esté en esta tierra, ayúdame a ser un sabio administrador de mi cuerpo para la gloria de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Alguien diga: mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y le da un fuerte aplauso al Rey de la Gloria este día, porque Él vive y reina para siempre.